Volaron lejos del mar, dirigiéndose tierra adentro. Tragados por la penumbra del bosque, Bultis y Baraka se sentaron uno al lado del otro en el Storm Speeder, mientras zumbaba a través del dosel, rodeados por la multitud de árboles como un océano. Los datos de navegación se desplazaron por la pantalla del timón de Bultis mientras dirigía la Stone Speeder, lejos de un tumulto en las ramas. Otros deslizadores lo siguieron de cerca, llevando al resto del escuadrón Tánaro. Está empeorando más adelante, dijo Baraka, señalando el grupo de árboles a los que se acercaban. Los bosques de Regium fueron arrasados por un fenómeno conocido como el oleaje. Una especie de marejada que envió árboles y plantas más pequeños, cayendo en cascada alrededor de los más grandes, en una colisión interminable que no siguió ninguna lógica aparente. Solo ocurría una o dos veces al día, pero no había forma de predecir cuándo. Cuando Bultis miró hacia donde señalaba Baraka, vio un torbellino verde y marrón que se precipitaba hacia ellos, arrancando zarcillos y ramas de los árboles circundantes. Empujó suavemente los controles de vuelo y el Storm Speeder se inclinó con fuerza, acercándose tanto al oleaje que las ramas azotaron el fuselaje. ¡Hemos pasado el lugar del accidente!, gritó el sargento Tánaro por el comunicador. ¿Viste los restos de la lancha? Sí, sargento, respondió Bultis, pero las señales de calor indican que los dinos han seguido adelante. Condujo el Stone Speeder por una avenida de troncos de árboles montañosos, cuyas copas se perdían a la vista, perdidas en las nubes cargadas de lluvia, al igual que las raíces estaban ocultas en la oscuridad de abajo. Los árboles de Regium no solo eran inusuales en su tamaño y movilidad. Muchos de los árboles más grandes y estables estaban revestidos de metal, vetas de mineral que se filtraban a través de la corteza, formando cancros metálicos y veteando sus hojas como savia. Bultis había dejado la estabilidad de la costa antes, haciendo varias excursiones tierra adentro, pero nunca se había acostumbrado a la idea de árboles que fluían y refluían. Algunos de los lugareños afirmaron que podían predecir un oleaje, pero los forasteros tenían que confiar en reflejos rápidos. El oleaje casi había pasado ahora, pero arremetió con algunos golpes de despedida. Los troncos chocaron, resonando entre sí como olas en un acantilado. Bultis había anticipado estas oleadas y dirigió el vehículo más alto, volando sobre el tumulto, y de regreso a regiones más tranquilas. Las nubes, después de amenazar durante horas, finalmente se vaciaron, convirtiendo el bosque en una mancha gris acero y haciéndolo sentir aún más como si estuviera volando a través de un océano. El sonido de la lluvia golpeando las hojas se fusionó con el romper del oleaje para crear un estruendo atronador y continuo. Parecía que el bosque les gruñía. Este clima podría ser un problema, dijo Baraka, mirando a través de la lluvia hacia el suelo del bosque lejano. El oleaje podría regresar fácilmente. Deberíamos aterrizar. Bultis asintió. Buscaré un claro. Abrió un enlace de voz. Me estoy preparando para aterrizar, sargento Tánaro. La visibilidad era terrible, pero las runas de navegación en la pantalla del timón de Bultis identificaban posibles opciones. Esperó un momento para asegurarse de que el oleaje había pasado. Luego empujó los controles y el Storm Speeder se sumergió en la oscuridad con los demás siguiéndolo. Bultis nunca antes había aterrizado tan profundo en el bosque, y cuando las sombras lo envolvieron, sintió que descendía a un inframundo. La idea desencadenó a otros, recordándole los cuentos míticos en los que los héroes hacían un viaje a los inframundos infernales. Había algo extraño en el tren de pensamiento. Su mente no era propensa a divagar, y a diferencia de Baraka, no le interesaban las leyendas, pero la idea le parecía extrañamente significativa. Lo ahuyentó con lógica. ¿Eso es un claro?, preguntó Baraka, mientras se dirigía hacia el área que Baraka había indicado. Bultis vio algo. Movimiento a las 11. No fluye en la misma dirección que las ramas. ¿Eso es el oleaje? Ya lo veo, respondió Tánaro por el comunicador, demasiado pequeño y rápido para ser oleaje. Bultis se quedó mirando la forma. Era poco más que un borrón, como una gota de lluvia que magnifica las hojas detrás. Ninguno de los animales nativos tiene un caparazón cromático, dijo Bultis. Son incapaces de emplear este tipo de camuflaje. Pero si fuera un tiránido, dudo que lo hubieras visto, dijo Baraka. A menos que quisieras ser visto.
Bultis miró alrededor de los árboles sombríos, a menos que quisiera evitar que notáramos algo. Vio otro borrón, ondulando a través de las hojas. Este estaba más cerca y más rápido. Así. Boticario Biologist, dijo el sargento Tanaro, aterriza y ponte a cubierto. Antes de que Bultis pudiera responder, otra forma corrió hacia el Storm Speeder y empujó el yugo de control hacia adelante, inclinando el vehículo en picada. La forma voló por encima de ellos, fallando por unos metros cuando Baraka sacó su pistola Volter de su cinturón y apuntó. Bultis sacó el volador de la inmersión. No, los queremos vivos. Hizo girar el deslizador en un amplio arco, esquivando por poco a los Storm Speeders. ¡Allá!, dijo Baraka, apuntando su arma. ¡Otro! Se inclinó hacia adelante contra sus ataduras. Solo necesitas uno vivo. Este se precipitaba hacia ellos de frente, a punto de chocar con la nariz del deslizador. Bultis tiró de los controles de nuevo, girando el volante sobre la punta del ala para que la forma se precipitara más allá de su tren de aterrizaje. Por un momento vio a la criatura. Su camuflaje se deslizó en el instante del ataque, revelando 4 garras en forma de guadaña y partes del cuerpo segmentadas. Eran inequívocamente un tiránido. Pero también vio algo más. Este no es el espécimen correcto. Baraka se retorció en su asiento y abrió fuego, llenando la cabina de ruido y proyectiles. La forma cayó en el aire y se hizo completamente visible. Los proyectiles de Baraka le habían desgarrado el abdomen y se dejó caer en la oscuridad. No te dieron la orden de disparar, dijo Bultis, haciendo girar el volante. Sin alas, murmuró Baraka, ignorándolo. ¿Pero viste sus patas? Escudriñó la oscuridad, estudiando los monolíticos troncos de los árboles. Nos saltó encima. Bultis miró a su alrededor. Estaban rodeados de ramas y zarcillos. Posiblemente. Déjame dejar esto para que pueda examinar los restos. No hubo más ataques cuando los deslizadores se dirigieron hacia el suelo del bosque. El tren de aterrizaje se hundió en el mantillo hasta las rodillas y el suelo eructó cuando los ultramarines se desbrocharon las ataduras y se levantaron de sus asientos. Mantuvieron sus pistolas levantadas y apuntadas a las sombras circundantes mientras caían en el barro. Se comunicaban en silencio, usando gestos con las manos. El sargento Tanaro ordenó a algunos de sus hombres que se dispersaran y protegieran el perímetro del claro, mientras que otros ocultaron a los Storm Speeders, cortando ramas con sus cuchillos de combate. Cuando terminaron, el sargento Tanaro cruzó el claro para unirse a Bultis y a Baraka. ¿De qué manera?, señaló. Bultis asintió hacia un espacio entre los árboles que se abría un camino. Tanaro vaciló. ¿Emboscada?, preguntó. Bultis pensó. Luego indicó que se acercaban al lugar desde diferentes direcciones. Tanaro hizo señas de que estaban de acuerdo y abandonaron el claro. La oscuridad total los envolvió e incluso la visión mejorada de Bultis luchó por alcanzar más de unos pocos pasos más adelante. Parpadeó runas a través de la pantalla de su yelmo, disparando visores nocturnos en las lentes oculares, transformando la oscuridad en un remolino rojo sangre. Tenía su pistola levantada a una mano y su cuchillo de combate agarrado en la otra. Ahora, incluso más que en su laboratorio, se sentía como en casa. Estaba equipado con la mejor armadura y armamento que el Imperio podía suministrar, pero cuando la violencia golpeó, fueron sus reflejos y su fuerza los que lo mantuvieron con vida. A menudo su mente estaba en otra parte, recordando hechos, buscando correlaciones y casualidad, pero aquí en la naturaleza estaba completamente presente, sintiendo cada latido de su pulso, escuchando cada soplo del viento, sintiendo el bosque rebosante a su alrededor. La oscuridad estaba llena de sonidos, los arañazos, el correteo y el aleteo de las cosas que vivían en el suelo, compitiendo con los silbidos, el parloteo y el graznido de los pájaros en lo alto. Y hubo un sonido más profundo, detrás de las disputas de la vida silvestre, un sonido bajo, retumbante y gorgoteante, como burbujas rompiéndose en el barro. A medida que avanzaba, los sensores automáticos de su traje rastrearon a Baraka y a los demás, mostrándolos como glifos parpadeantes en la pantalla del timón. Pero también reveló otros signos de vida en los árboles que los rodeaban.
Bultis había estudiado la fauna local en detalle, categorizando las diversas especies de una manera más científica que los lugareños, quienes etiquetaban a la mayoría de los habitantes del bosque como espíritus, tejiendo mitologías complejas a su alrededor, pero rara vez estudiando su biología. Se detuvo bajo una rama baja y estudió las formas que parpadeaban en su pantalla. El más cercano era serpenteante y veloz, serpenteando hacia él a través del barro. Miró en la oscuridad y vio una forma pálida, una serpiente venenosa. No representaba una amenaza para un ultramarín, pero para un humano no modificado el veneno podía ser letal. Lo ignoró y estudió la segunda forma. Era una manada de cánidos salvajes. Estaban dando vueltas por la zona, claramente tras algo. Pensó por un momento, siguiendo sus movimientos. Carroñeros decidió, y no tan tonto como para atacar. Entonces, ¿por qué estaban dando vueltas? ¿Habían visto el tiro del tiránido Baraka? ¿Estaban esperando para arrastrar el cadáver? Si es así, es posible que se arrepintieran. La sangre tiránida los quemaría en segundos. Siguió los glifos que denotaban a sus hermanos de batalla. El sargento Tánaro, Baraka y algunos de los otros se dirigían hacia los cánidos. Pero no había señal de hermanos. Tracios y Silvium, sus glifos habían desaparecido de su pantalla. Parpadeó, ajustando la calibración, pero aún no había señales de ellos. Podrían haber abierto el canal de voz, pero se resistía a hablar en voz alta. Una niebla pegajosa cayó sobre el suelo, cubriendo todo lo que cubría y amortiguando los sonidos del bosque. Tenía la sensación de que estaba siendo observado. Incapaz de ver a Tracios y Silvium, Bultes se dirigió tras Baraka y los demás, siguiendo un sendero ancho y fangoso que ascendía por una pendiente y descendía por un estrecho barranco. El suelo se volvió más húmedo y la niebla se volvió tan espesa que casi era impenetrable. Los sonidos del bosque se volvieron extraños y distantes. Cuando los rastros de luz se abrieron paso desde el dosel distante, parpadearon a través de la niebla que caía, creando la ilusión de figuras y brazos agarrados. Bultis pudo ver cómo mentes menos lógicas que la suya podrían haber imaginado que este era el dominio de los seres espectrales. Hizo una pausa cuando vio un área de oscuridad más profunda cerca del tocón del árbol caído. Se acercó con cuidado. Era un cadáver. Los restos de un cánido, más grande que un hombre, posiblemente de la manada que había visto antes en la exhibición de su timón. Le hubiera gustado tomar una muestra del ácido que silbaba en sus huesos, pero todo el desastre se disolvió mientras observaba, rezumando rápidamente en el suelo. Había algo preocupante al respecto. Era casi como si la tierra misma estuviera dirigiendo el animal. Miró a su alrededor y vio fragmentos de huesos y cabellos donde otras criaturas se habían podrido de la misma manera. Un nuevo sonido surgió de la niebla, un ruido sordo, lento y repetitivo. Como si alguien tocara un tambor distante. Salió del barranco, atravesó un lugar bajo un muro de helechos y entró en otro claro. Hubo un movimiento detrás de uno de los troncos de los árboles y se puso en posición de combate, apuntando con su pistola mientras avanzaba. La niebla era tan densa que le tomó un momento reconocer que la forma era un ultramarín, colgando boca abajo y unos pocos pies del suelo y balanceándose de un lado a otro. Se acercó más, aún resistiendo el impulso de usar su comunicador mientras rodeaba el maletero. Era el hermano Silvium. Lo habían colgado de una rama baja. El sonido de golpe era su armadura golpeando contra la corteza mientras se balanceaba de un lado a otro. Él estaba muerto. Una gran parte de su armadura había sido destruida y sus entrañas habían sido arrancadas, dejándolas colgando sobre su rostro. Y había formas anidando en su cadáver, pálidas y retorciéndose mientras excavaban a través de sus órganos expuestos. Bulti se acercó más, con el arma en alto, y vio que eran tiránidos, pero incluso más pequeños que el simbionte. No más grandes que su pulgar, pero alimentándose con tal furia que el cadáver de Silvium estaba temblando. Bultis maldijo en silencio. La muerte de un hermano de batalla siempre era una tragedia. Hubo siglos de conocimiento y habilidad en este único guerrero, pero que Silvium muriera tan rápido y en silencio fue impactante. «Hermano boticario Bultis», dijo el sargento Tánaro, hablando en voz baja por el comunicador, «necesitas ver esto».
Bultis encontró a Tánaro arrodillado en silencio en un claro, recogiendo el cadáver del hermano Thracius. Baraka y los demás estaban cerca, agachados entre la maleza, con las armas levantadas mientras observaban el bosque circundante. El costado izquierdo del ultramarine muerto estaba intacto, pero la otra mitad de él se había derretido, fluyendo hacia el barro como el cánido, su rostro apenas reconocible mientras burbujeaba dentro de su casco. Cuando Bulti se acercó, Tánaro levantó un trozo de carne quemada de Thracius, parte de su cara. Había una fina estela de humo saliendo de donde había sido salpicado por el ácido. Bulti se quitó el casco y olfateó. Luego asintió al sargento Tánaro, quien asintió y dejó caer la carne. El ácido era sangre tiránida y había más esparcida por el claro. El tiránido había matado a Thracius aquí y siguió adelante. Bultis volvió a ponerse el casco y miró alrededor del claro. Una vez más, pensó en lo increíble que era que un veterano de los ultramarines hubiera sido asesinado en silencio y con tanta facilidad aparente. Una tristeza descendió sobre el escuadrón. Todos sintieron la vergüenza de la pérdida. Bultis vio tenues rastros de calor al otro lado del claro donde había una abertura que conducía a los árboles. Parecía que la criatura había aterrizado, sangrado y luego saltado una docena de pies más o menos, deslizándose de regreso al bosque. El escuadrón cruzó el claro, con las pistolas Volters levantadas, y se dirigió hacia los árboles. La niebla se hinchó a su alrededor, como si intentara bloquear su camino. Siguieron un rastro de ramas rotas, pero luego, para frustración de Bultis, las señales de calor desaparecieron y no hubo ninguna pista sobre la ruta del tiránido. Sin embargo, la señal de los cánidos todavía era visible en la pantalla de su timón. Se dirigía al noreste, alejándose de él. Tal vez estaban rastreando al tiránido que Baraka había herido, decididos a estar cerca si finalmente moría. Hizo una señal a los demás, diciéndoles que vigilaran los árboles circundantes. Luego volvió a quitarse el casco, cerró los ojos y olió. Incluso cuando era joven, antes de que los boticarios del capítulo lo rehicieran, Bultis había aprendido a usar todos sus sentidos en una cacería. Sus padres le habían enseñado a aprovechar todas las herramientas a su disposición en su batalla por la supervivencia. Pero ahora, mientras olfateaba el aire del bosque, empleó poderes sensoriales con los que un humano no modificado nunca podría soñar. Podía oler la presa, podía escuchar los corazones de los roedores escondidos en la alfombra de hojas. Podía saborear la sangre corriendo por las venas de los murciélagos que giraban en lo alto. Podía sentir la miríada de formas de vida cavando y arañando el suelo, y luego, después de unos segundos, pudo oler algo que no tenía lugar en el bosque, el hedor acre de la sangre tiránida. Hizo una seña, se aseguró del casco en el cinturón y abrió el camino por una estrecha grieta, bordeada de maleza espinosa y frondas colgantes. Siguieron así durante casi media hora, luchando a través del bosque con todo el sigilo que podían manejar. Bulti se concentró por completo en su presa, saboreando las hojas trituradas y captando los olores que flotaban en la oscuridad, mientras Tánaro, Baraka y los demás lo seguían de cerca, observando su entorno por los cañones de sus armas. A medida que avanzaban, vieron más animales masacrados, desgarrados y disolviéndose en el suelo. Entonces, tan repentinamente como si una puerta se hubiera cerrado, el olor se desvaneció, se apagó como una vela. Estaban en otro claro, empequeñecidos por los troncos que lo rodeaban. Se quedaron pensando por un momento, perdidos, hasta que Baraka golpeó el costado de su casco, indicando que Bultis debería escuchar. Bultis podía oír los sonidos habituales del bosque, los ruidos de los animales que huían de su aproximación u ocupados en sus propios asuntos, y el golpeteo de las gotas de lluvia sobre las hojas. Entonces notó algo nuevo y entendió lo que sugería Baraka. Podía oír el agua corriendo no muy lejos de donde estaban parados, justo sobre el borde de la siguiente pendiente por los sonidos de la misma. Sonaba como un arroyo de bosque. Subieron la pendiente hasta que vieron el arroyo extenderse debajo de ellos. Dio vueltas y serpenteó a través de la oscuridad, cayendo sobre unas pequeñas gotas antes de unirse a una explanada más grande más adelante. Siguieron el agua hasta que se encontró con el río más grande, pero entonces Bultis no estaba seguro de cómo proceder.
El tiránido herido podría haber continuado en el río, dirigiéndose río abajo, pero también podría haber retrocedido y dirigido río arriba en el río más grande, o incluso podría haber subido a la orilla opuesta y regresar a los árboles. Vadearon el agua espesa y llena de algas, treparon al otro lado, todavía no había señales obvias de huellas o sangre, por lo que Bultis tomó parte del equipo de diagnóstico del paquete de energía en su espalda y comenzó a escanear el barro en busca de cosas que sus ojos pudieran haber pasado por alto. Esto no fue obra de unos pocos polizones. Uno o dos tiránidos no podrían haber masacrado a dos ultramarines con tanta facilidad, sin mencionar las pilas de humeantes cadáveres de animales que yacían en todas partes donde miraba. Baraka les indicó que se acercaban un grupo de árboles, señalando algo. Los lugareños son valientes, dijo en voz baja. Golpeó un tocón de árbol. ¿Quién hubiera pensado que se aventurarían tan profundo en el bosque? Estaba de pie junto a una especie de escultura, un tótem que había sido tallado en el tocón. ¿Se supone que ese es el emperador?, preguntó Tánaro. Mirando la talla, era una figura sentada en un nudoso trono de madera. Llevaba una armadura ornamentada que era una interpretación estilizada de la servoarmadura del Adeptus Astartes, y también sostenía una espada llameante, pero tenía un tercer ojo en la frente, más grande que los otros dos, y el resto de la escultura era un espiral de bucles como raíces y remolinos que caían del tercer ojo. En algunos lugares se habían clavado dientes de animales en la madera, enormes incisivos tomados de los depredadores e incorporados al diseño. Se parece más a un espíritu de árbol. Pero mira lo bien hecho que está, dijo Baraka, agachándose para estudiar la cosa más de cerca y presionando su mano aguantada contra la superficie, como si estuviera en comunión con el ícono. Y consideré el peligro en el que habría estado el artista mientras trabajaba aquí. El bosque está lleno de depredadores. Quien haya hecho esto habría tenido suerte de llegar tan lejos sin ser envenenado o mutilado, o atrapado en una de las olas. Y luego pasaron horas haciendo algo tan complejo. Tanaro se encogió de hombro. No hay contabilidad para los fanáticos religiosos. Voltis estaba a punto de responder cuando Tanaro notó algo en los árboles. Levantó su pistola, haciendo que los demás hicieran lo mismo, pero luego gruñó: «Solo otro tótem». Voltis entrecerró los ojos en la oscuridad y lo vio. Era más grande que el primero, pero de forma similar. «Las ermitas», dijo Baraka. «Me enteré de ellos en la biblioteca de Carnus. Los lugareños los construyen como hitos que conducen a sus dioses, los antiguos geomotores». Voltis negó con la cabeza. El interés de Baraka por las costumbres locales parecía extraño incluso para él. «Es irrelevante», dijo. Tanaro asintió con la cabeza, citando el Codex Astartes con tanta seriedad como si estuvieran en un escenario. «Conoce tu propósito, luego dirige cada pensamiento y acción hacia él». Pero Baraka no escuchaba, y se había acercado al tótem y había comenzado a examinar las tallas. «Tenemos que volver sobre nuestros brazos», dijo Voltis. «Tendremos que...». Sus palabras se apagaron cuando notó un olor familiar: sangre tiránida. Murmuró al ver que parte del tótem había sido quemada recientemente por algo que pasaba rozándolo. Baraka se rió. Resonó extrañamente a través de la niebla. «¿Ves? Los dioses de los árboles nos han llevado a nuestra presa». Voltis estaba ocupado buscando marcas de quemaduras en el suelo, pero miró hacia atrás. «Hablas en broma, pero a veces parece como si realmente creyeras en los dioses». «Yo no creo en dioses, como bien sabes, pero creo que estaríamos perdidos si no fuera por la religión de la persona que construyó estos santuarios». Sacó un diente del muñón y lo agitó. «Tengo fe en la fe». Baraka siempre había jugado el papel de fatalista y místico, pero Voltis comenzaba a pensar que era más que una afectación. «Un ultramarine pone su fe en la razón», advirtió Tanaro, «y en autodominio, no previdencia y símbolos. Haría bien en recordar eso, hermano Baraka». «Más sangre», dijo Voltis apresurándose por el camino. «Y mira hacia abajo», dijo Baraka, señalando una forma alta, otro marcador de camino. Solo había dado unos pocos pasos más cuando un estruendo resonante resonó a través del bosque. Se detuvieron y se miraron. «¿Otra marejada?», dijo Voltis, «tan pronto después del otro».
Todo es posible en Regium, dijo Baraka, y si nos quedamos aquí abajo, seremos destrozados. Tenemos que volver a los deslizadores. Bultis negó con la cabeza, mirando las manchas de ácido humeante en el camino. Podríamos perder estas huellas para siempre. Baraka pensó en un momento. Los geomotores permanecen inmóviles cuando llega el oleaje. También lo leí en la biblioteca. Son los únicos puntos estables del bosque. Por eso, en parte, los lugareños solían rezarles. ¿Para que podamos refugiarnos dentro de uno de ellos?, preguntó Bultis. Tánaro se encogió de hombros. Una idea razonable. ¿Alguna vez miraste dentro del que destruimos en Zarax? Era enorme. Hubo otro sonido en auge, incluso más fuerte esta vez. Eso suena cerca, dijo Baraka. Dudo que podemos regresar a las Stone Speeders, ahora incluso si lo intentáramos. Y parecía que nuestra presa también se dirige al geomotor. Bultis volvió a colocarse el casco y usó la pantalla para escanear la oscuridad. El geomotor está cerca, a unos minutos de distancia como mucho. Avanzad, dijo Tánaro, y el escuadrón siguió corriendo, todavía siguiendo los árboles a través de sus miras. Pasaron el siguiente santuario con apenas una mirada, aunque Bultis notó que era más grande que los dos anteriores y estaba revestido con placas de metal oxidado. Unos minutos más tarde vieron una enorme silueta que se cernía frente a ellos. Era incluso más grande de lo que Bultis esperaba. En la oscuridad del bosque parecía una ciudad colmena, como Salamis, una enorme masa oxidada que se elevó a través del dosel y arrojó al bosque una oscuridad aún más profunda. ¿Cómo pudieron los lugareños haber confundido alguna vez esas estructuras con árboles?, dijo mientras se acercaban. Tenía una forma similar a una ánfora, redondeada y de aspecto hinchado. Estaba cubierto de raíces, enredaderas y árboles, pero había muchos lugares donde su superficie original aún era visible. Manchas de óxido rojo que marcaban la maleza, y el diseño era demasiado simétrico para ser un árbol. Nada parecía capaz de crecer a unos cientos de pies de él, y Bultis y Baraka se encontraron corriendo al aire libre a través de una deslumbrante extensión de lodo salpicado por el sol. El bosque estaba hirviendo detrás de ellos mientras corrían hacia la enorme forma, pero solo habían cruzado la mitad del claro cuando Bultis vio algo. Se detuvo, levantó una mano a modo de advertencia y apuntó con su pistola a las formas en el barro. Había cadáveres esparcidos por el suelo. Se acercó con cautela y cuando los alcanzó vio que eran humanos, civiles, vestidos con las túnicas blancas bordadas con runas propias del sacerdocio nativo. Sus espadas yacían en la hierba y sus cuerpos eran un desastre lleno de ampollas. Habían sido destrozados y chamuscados por bioácido. Sus miembros y órganos estaban esparcidos por el barro, empapado de sangre. Debe haber sido un ataque frenético. Las partes del cuerpo conducían hasta el pie del árbol de hierro. El tiránido atacó y luego entró, dijo Baraka, hablando por la red de voz en lugar de gritar por encima del estruendo que venía detrás de ellos. El geomotor es tan grande como un barco de guerra. Habrá muchos lugares para esconderse. Sigue moviéndote, boxó Tánaro en respuesta. Hizo un gesto hacia el oleaje que se aproximaba. Los árboles se arremolinaban desde el suelo en un tornado de ramas y raíces, convirtiendo el bosque en un torbellino ensordecedor. Pasaron corriendo junto a los últimos cadáveres y al acercarse a la estructura vieron amplios escalones que conducían entre raíces del tamaño de bloques habitacionales. Los cervos en sus herbamoduras respondieron mientras subían corriendo los escalones, subiendo los escalones de tres en tres, dirigiéndose hacia un par de enormes puertas dobles en la parte superior. El aire se llenó de hojas arremolinadas y las ramas rebotaron en su armadura mientras corrían. El suelo se estremecía como si estuvieran en manos de un terremoto. Luego llegaron al umbral y se precipitaron dentro, entrando por una puerta más pequeña cortada en la base de las más grandes. Baraka cerró la puerta de golpe detrás de ellos y se deslizó los cerrojos mientras el resto del escuadrón escaneaba la habitación en busca de peligro. Estaban en una enorme cámara que parecía una caverna tallada en metal oxidado. Había formas tubulares recubriendo las paredes que alguna vez debieron haber sido tuberías, pero ahora estaban tan corroídas que era indistinguible de las raíces y ramas que las cruzaban.
Si la habitación tenía techo, era demasiado alto para distinguirlo, y no había ventanas de ningún tipo. La iluminación procedía de lo alto, haces de luz solar que se precipitaban a través del aire sofocante y rebotaban en los ángulos de las paredes, colgando suspendidos como hebras de telaraña. Bultis no podía ver nada moviéndose mientras caminaba de un lado a otro, su arma apuntando a las sombras. Las puertas traquetearon y resonaron, pero se mantuvieron firmes mientras los árboles aullaban afuera. Se acercó a la pared más cercana y vio que la gente le devolvía la mirada desde el metal, con los brazos y las piernas abiertos como si los hubieran crucificado. ¿Esculturas?, preguntó, golpeando a uno con el cañón de su arma. Baraka revisó la piedra por última vez y luego se acercó para mirar. Entierros, dijo. Así es como los lugareños solían deshacerse de sus muertos. Los clavaron en el interior de estos lugares y el metal conserva los restos. Las puertas se resonaron de nuevo y el bosque rugió afuera. ¿Estás seguro de que estos sitios no se ven afectados por el oleaje?, dijo Bultis, mirando alrededor de las paredes temblorosas. El sargento Tanaro asintió. Fueron construidos para terraformar el planeta. El teniente Castamón se refirió a ellos como bombas de calefacción. Se sumergen hasta el núcleo del planeta. Los colonos originales lo usaron para traer calor a la superficie. Bulti se alejó de los cuerpos fosilizados y examinó la habitación. Hay demasiados puntos de salida. Debemos ver si podemos... Baraka lo silenció señalando algo oscuro en el suelo. Se acercaron con precaución y vieron que era sangre, no el ácido hirviente que dejan los tiránidos, sino sangre humana normal. Había mucho, más de lo que razonablemente podía prevenir de una sola persona, y estaba esparcido por el suelo, conduciendo a una de las puertas que conducían a la cámara de entrada. Lo siguieron a través de la habitación, y con el oleaje aún rugiendo afuera, se adentraron más en el edificio.